Florida acaba de darle un premio a Zohran Mamdani, al alcalde de Nueva York. Sí, escuchó bien, pero no exactamente el premio que uno lo mostraría con orgullo. La Cámara de Comercio de Florida lo nombró Desarrollador Económico del Año. ¿Y sabe por qué? Bueno, según Florida, las políticas de Mamdani están ayudando a que empresas, nuevos empleos, riqueza, familias enteras salgan de Nueva York y terminen llegando a Florida. Es decir, gracias alcalde Mamdani, Nueva York pone los impuestos, Florida recibe los camiones de mudanza. Y para que el mensaje no quedara demasiado sutil, la Cámara de Comercio lo puso en una valla publicitaria en Times Square, en pleno Manhattan, con un mensaje que básicamente dice gracias por los empleos. Pero detrás del sarcasmo hay una pregunta seria. ¿Por qué Florida sigue creciendo mientras Nueva York pierde residentes, pierde empresas y riqueza imponible? ¿Estamos viendo una simple competencia entre estados o una prueba real de dos modelos económicos opuestos? Pues hoy en América Revelada vamos a analizar la campaña de Florida contra Mamdani, las declaraciones de Mark Wilson, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florida, y los datos que comparan a Florida con Nueva York en población, en impuestos, en deuda, empresas, vivienda y migración de riqueza. Porque a veces la política se explica con discursos y otras veces se explica con un U-Haul cruzando la I-95. Quédese, no se lo pierda. Bienvenidos a América Revelada. Hoy comenzamos con una felicitación muy especial. La Cámara de Comercio de Florida decidió nombrar al alcalde de Nueva York, al señor Zohran Mamdani, como Desarrollador Económico del Año. Pero espere, no es que hubo aplausos ni tampoco una foto institucional. Fue una campaña en Times Square, en el corazón de Manhattan. Mire esta imagen de agradecimiento a Mamdani en el corazón de Nueva York, diciendo básicamente gracias por los empleos. ¿Cómo así?, diría un colombiano. Pues la Cámara de Comercio de Florida dice que las políticas progresistas y socialistas que se impulsan en Nueva York están empujando a empresas, empujando a familias, a nuevos ingresos y oportunidades hacia Florida. En otras palabras, Florida está diciendo, si usted quiere subir impuestos, quiere aumentar regulaciones y espantar capital, pues venga. Nosotros recibimos encantados lo que usted está ahuyentando. Pero claro, dicho así suena muy duro, ¿verdad? Entonces ellos prefirieron decir, felicitaciones Mamdani, usted nos está ayudando muchísimo. Un sarcasmo económico con vista a Times Square. Y para entender el tono de esta campaña, escuchemos primero a Mark Wilson, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florida. No se trata de celebrar antes de tiempo ni de mirar el marcador de Florida contra Nueva York. Se trata realmente de intentar salvar a nuestro país de la locura. Ahí está la frase. Para Wilson no se trata de festejar en la cara del rival después de ganarle. Aunque, bueno, seamos sinceros, poner una placa en Times Square diciendo gracias por los empleos al alcalde de Nueva York, algo de celebración sí tiene, ¿verdad? Un poquito por lo menos. Pero el punto de Wilson es que esto no es solo una burla política, es una advertencia. La Cámara de Comercio de Florida está tratando de presentar este contraste como una elección nacional. Libre empresa o más control de gobierno. Menos impuestos o más impuestos. Menos regulación o más regulación. Estados que atraen gente o estados que la empujan hacia salir de los estados. Y allí aparece el premio a Mamdani. Escuchemos cómo le explicó Wilson. Queríamos nombrar al alcalde como el desarrollador económico del año de la Cámara de Florida y queríamos agradecerle por los empleos, las empresas, la gente que están sacando de Nueva York y muchos de ellos están viniendo a Florida. Ese es el corazón de esta campaña. Florida no está diciendo solamente tenemos mejores políticas. Está diciendo Nueva York se está convirtiendo en nuestra mejor oficina de reclutamiento. Y eso es lo que vuelve la campaña tan provocadora. Porque cuando un estado pierde empresas, contribuyentes y familias, otro estado las recibe. La riqueza no es que desaparece, se muda. El capital no es que se queda quieto para que lo castiguen. Busca un lugar donde pueda crecer. Y las familias hacen algo muy simple.
Comparan los impuestos, comparan los alquileres, comparan las escuelas, comparan la seguridad, comparan las oportunidades, comparan también cuánto les queda en el bolsillo después de trabajar todo el mes. Y cuando la diferencia es demasiado grande, no necesitan un tratado de economía, necesitan cajas, cinta adhesiva y un camión para mudarse. Por eso este tema importa tanto, porque la política pública no es algo abstracto, se traduce en decisiones concretas. Dónde abrir una empresa, dónde comprar una casa, dónde criar a los hijos, dónde invertir, dónde jubilarse y dónde quedarse. Ahora veamos cómo Wilson presenta esta competencia entre estados. A ver, Estados Unidos es un experimento. Son 50 estados compitiendo por ver hacia dónde llevamos al país en el futuro. Y creo que si miras el marcador de cómo le va a Florida, ¿no?, comparado con cómo le va a Nueva York, queremos ayudar a Nueva York a seguir los pasos de Florida. Esta frase es clave porque Estados Unidos funciona en parte como una competencia de modelos. Cada estado tiene impuestos distintos, tiene regulaciones distintas, presupuestos distintos, políticas distintas. Y los ciudadanos pueden mirar también los resultados de cada estado, no solo los discursos, sino los resultados. Si un estado dice, nuestro modelo funciona, bueno, perfecto. Miremos entonces la migración. Miremos el presupuesto de ese estado. Miremos la deuda que tiene. Miremos el costo de vida. También cuántas empresas entran y cuántas empresas salen. Miremos cuánta riqueza llega y cuánta riqueza se va. De ahí, bueno, la comparación entre Florida y Nueva York se vuelve incómoda para Nueva York, porque según los datos comparativos de la Cámara de Comercio de Florida, mientras Florida creció un 8.7% en población durante 5 años, Nueva York cayó 0.6%. Florida gana una migración neta de 551 residentes por día. 551 residentes por día y Nueva York pierde 115 residentes por día. Florida no tiene impuestos estatal sobre la renta personal, mientras que en Nueva York hay una tasa de impuesto máxima de 10.9%. Florida, escucha este dato, Florida gana 2.4 millones de dólares por hora en riqueza imponible, mientras que Nueva York pierde 1.1 millones de dólares por hora. Más abajo, el presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florida compartió: Florida ahora tiene más habitantes que Nueva York, pero el presupuesto de Nueva York duplica con creces el de Florida. No es de extrañar que la gente se esté marchando. Para ser claros, Nueva York cuenta con personas y empresas increíbles que desean crecer y creo que se merecen esa oportunidad. Ni el socialismo ni el gobierno generan innovación ni empleos. Lo hace el sector privado, es decir, la gente. Entonces, pongámoslo simple. Mientras Florida recibe riqueza por hora, Nueva York la pierde por hora. Y uno puede discutir ideologías, bueno, todo el día. Pero cuando la gente se va, hay que preguntarse también por qué. No hay otra. La tabla muestra dos filosofías muy distintas. Florida tiene menos impuestos, tiene menos gobierno y más crecimiento, mientras que Nueva York tiene más impuesto, más presupuesto, más deuda y mayor pérdida neta de residentes. Ahora, claro que esto no significa que Florida sea perfecta, ningún estado lo es. Florida también tiene desafíos enormes, como vivienda, seguro, el tráfico, porque bueno, hay un crecimiento acelerado, la presión sobre servicios locales, entre otros inconvenientes. Pero ¿la gente está huyendo de Florida por eso? No, al contrario, la gente está llegando. Y cuando un estado recibe cientos de personas netas por día, algo está haciendo bien. Ahora escuchemos cómo Wilson define el problema de las políticas de Mamdani. Lo que está haciendo el asambleísta Mamdani es peligroso para el país, es malo para los neoyorquinos, es malo para Nueva York, es muy dañino para el país. Por eso, como dije, Estados Unidos está en una encrucijada ahora mismo y podemos elegir la libre empresa, que es sobre lo que se construyó Estados Unidos, y no podemos elegir destruir eso, que es lo que hacen estas políticas socialistas. Bueno, aquí Wilson no está hablando solo de impuestos.
Está hablando de modelo de país y por eso esta campaña usa a Mamdani como símbolo, no porque todo depende de una sola persona, de Mamdani en este caso, sino porque Mamdani representa para sus críticos una dirección política, más intervención estatal, más impuestos, más regulaciones, más gobierno, más control sobre sectores económicos y una visión sospechosa de la libre empresa. El problema es que ese discurso puede hasta sonar muy bien en campaña porque, bueno, promete más beneficios, promete más control disfrazado de protección, promete más ayuda, más igualdad, pero luego llega la parte menos romántica de todo esto. ¿Quién paga todo eso? ¿Quién es el que va a invertir? ¿Quién contrata? ¿Quién se queda y quién se va? Porque las empresas no se mudan por capricho, las familias tampoco. Le aseguro que nadie dice un martes a la mañana, bueno, qué divertido sería empacar todo lo que tenemos, que hemos reunido durante toda nuestra vida y tenemos que cruzar varios estados y empezar todo de cero. Le aseguro que no es nada fácil. La gente se muda cuando siente que el costo de quedarse ya es demasiado alto. Y hoy Florida no necesita convencer a todos con un discurso, solo necesita mostrar los números. Y tal vez por eso la placa en Times Square funciona, porque a pesar de ser una broma, ¿sí? Una broma sarcástica, también es una broma con estadísticas. Y esas son las bromas que más incomodan. Ahora escuche una de las frases más fuertes de Wilson. La agenda socialista suena a locura porque es una locura, ¿verdad? Free Enterprise Florida es una forma de destacar lo que pasa en estados como Florida cuando nos enfocamos en menos impuestos, menos gobierno, más libertad y lo que pasa en lugares como Nueva York cuando aumentan los impuestos y las regulaciones. Así que esta es una oportunidad para que la gente de Nueva York y en todo el país diga, oigan, tenemos una decisión que tomar aquí. Esa frase lo dice todo. La agenda socialista suena loca porque es loca. Claro, esto no es una frase académica ni tampoco es un paper de economía, sino que Wilson está tratando de usar ese modelo de gobierno para promover Florida, diciendo, si su gobierno sube demasiado los impuestos y regula demasiado su actividad económica, bueno, Florida puede ser una buena oportunidad para usted. Un estado con menos carga impositiva, menos regulación y más libertad económica. ¿Quién no quiere esto? Ahora bien, seamos justos. Quienes defienden modelos progresistas responden que esos impuestos financian servicios públicos. Por ejemplo, transporte escolar. Ahora, usted lo tiene que pagar, tenga o no tenga hijos. Los use o no los use, igual tiene que pagar ese transporte escolar. Dice que también financia viviendas, educación, salud, protección social y programas para trabajadores. Pero el problema aparece cuando el costo de ese modelo empieza a expulsar a quienes lo financian, es decir, al ciudadano contribuyente. Porque un estado puede prometer mucho, ¿verdad? Pero si cada vez más contribuyentes se van, bueno, la matemática se complica. Y si se van los que pagan más impuestos, los que quedan tendrán que pagar aún más impuestos, impuestos más altos. Es por eso que Wilson cree que cuando líderes como Mamdani aumentan impuestos sobre quienes se quedan, eso puede acelerar todavía más la salida de quienes viven en Nueva York hacia otros estados. Ahora, algo interesante es lo que quiere comunicar Wilson, porque lo que nos dice no se trata únicamente de Nueva York, habla algo más profundo. Escuchemos esa parte. Empezamos en Nueva York, pero hay varios finalistas para esto. Si miras a Chicago, si miras a California, Minneapolis, hay lugares por todo el país que ya sabes, les siguen muy de cerca al movimiento de Nueva York. Así que vamos a seguir destacando lo que funciona. Aquí la campaña ya se vuelve a nivel nacional. Nueva York, por supuesto, es el escenario principal porque la placa está en Times Square y Mamdani es el blanco simbólico. Pero Wilson dice que hay otros lugares que podrían recibir ese honor, como Chicago, California, Minneapolis. Y con ese comentario básicamente abre una nueva competencia, no oficial por supuesto, por el próximo premio. Algo así como, bueno, felicitaciones Mamdani, usted ganó este año, pero ya hay varios nominados para la próxima edición. Y sí, es sarcástico,
Pero el sarcasmo funciona porque apunta a una preocupación que es real. Muchos estados y ciudades gobernadas con políticas progresistas enfrentan críticas por sus impuestos altos, por regulaciones fuertes, por alta tasa de criminalidad, alto costo de vida, pérdida de residentes o salida de empresas. Claro que no todos los casos son iguales, no todas las ciudades tienen los mismos problemas, pero ¿qué pasa cuando una ciudad se vuelve demasiado cara, demasiado regulada o demasiado hostil a la inversión? La respuesta de la Cámara de Comercio de Florida es simple. Dice, la gente se va y Florida la recibe. A todo esto hay una respuesta desde Nueva York. Pues un portavoz del ayuntamiento dijo que según cualquier métrica, cabe decir que no compartió cuáles son esas métricas, dice que la economía de Nueva York bajo el alcalde de Mamdani está tan fuerte como siempre y que esperan seguir haciendo crecer la economía mientras aseguran que los neoyorquinos de clase trabajadora se benefician de ese crecimiento. Bueno, no sé cuáles son las métricas, pero también hay que decir que es una defensa esperable. Nueva York dice, nuestra economía está fuerte y queremos que los trabajadores participen de ese crecimiento. Mientras que Florida nos hace una pregunta práctica. Ok, si todo está tan fuerte, ¿por qué se va tanta riqueza? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué se van las empresas? ¿Por qué una persona o una empresa debería quedarse si puede operar en un estado sin impuesto estatal sobre la renta? Esa es la diferencia entre el relato y el resultado. Ahora escuchemos una parte final de Wilson sobre la encrucijada nacional. Estados Unidos está en una encrucijada ahora mismo. Creo que cualquiera que preste atención sabe que, ya sabes, nuestro país se construyó sobre la libertad y la libre empresa y en que la gente tuviera la libertad de hacer realidad sus sueños. Y ahora mismo hay una presión en nuestro país para quitarnos esas libertades y atacar la libre empresa, y eso nunca ha funcionado en ningún lado y no funcionará en Estados Unidos. Y de nuevo, esa frase es muy importante porque ya dejamos de hablar de solo Florida versus Nueva York y se convierte ya en una pregunta sobre el futuro del país, de Estados Unidos. Pues Estados Unidos va a seguir apostando por la libre empresa o va a avanzar hacia más control estatal. ¿Va a premiar al crecimiento o va a castigar a quienes producen ese crecimiento? ¿Va a avanzar con políticas fracasadas históricamente como el comunismo que está disfrazado de socialismo? ¿O va a defender la libertad como lo hicieron los padres fundadores? Bueno, ese para mí es el gran debate que está atravesando Estados Unidos el día de hoy. Y por eso la campaña de Times Square funciona, porque resume una batalla ideológica en una sola imagen. Porque los datos pesan más que cualquier eslogan. Porque el votante puede escuchar discursos sobre justicia social, sobre igualdad, sobre redistribución o libre empresa, pero al final, cuando tiene que abrir su billetera para pagar el alquiler, pagar los impuestos, revisar el seguro, buscar escuelas de buen puntaje académico o intenta abrir su negocio, bueno, ahí es donde la ideología socialista no encaja con la realidad y la gente prefiere mudarse. Ahora, esto no significa que todos deban mudarse a Florida, como lo hice yo, ni que Florida sea el paraíso perfecto. Quien vive aquí también sabe que hay desafíos muy reales. El costo de la vivienda aumentó, el tráfico en muchas zonas parece ya ser una prueba de carácter y de templanza, de crecimiento personal. Sin embargo, aún con estos problemas, mucha gente sigue llegando a Florida. Eso indica que Florida sigue siendo vista como una tierra de oportunidades. Entonces, después de los últimos episodios que hicimos aquí, que hablamos sobre cómo ciertos candidatos comunistas están surgiendo en Estados Unidos, ¿qué puede significar eso para el país? El seguir un modelo de más impuestos, de más gobierno y más regulación, o el modelo de menos impuestos, más libertad económica y más competencia entre estados. ¿Cuál cree usted que trae realmente una prosperidad para usted, para su familia, para el estado? Me gustaría saber su opinión, por supuesto, sobre todo si usted vive en Nueva York o aquí en Florida. ¿Florida está exagerando con esta campaña o cree que solo está diciendo en tono sarcástico lo que los números ya están mostrando?
¿El socialismo progresista puede sostener una economía fuerte o termina empujando a personas y empresas hacia estados con más libertad económica? Escríbame abajo en los comentarios, me encantaría saber qué opina. Ahora, bueno, antes de despedirme, quiero invitarlo a suscribirse a la web de The Epoch Times en español. Pues historias como esta muestran por qué es importante mirar más allá de los titulares. Porque, como verá, detrás de una placa publicitaria hay muchos datos para analizar. Datos de migración, datos de impuestos, de empresas, de presupuesto, deuda también. Muestra una batalla mucho más profunda por el modelo económico que necesita Estados Unidos y el que usted también quiere elegir para su vida y para su familia. En The Epoch Times en español buscamos poner contexto, revisar los hechos, los datos, las estadísticas, como también le compartimos aquí todos esos datos para que usted también los pueda analizar. Y también hacemos las preguntas que ayudan a entender lo que realmente está ocurriendo en este país. Entonces, no pierda más tiempo, vaya ahí abajo, toque el enlace, visite y suscríbase a The Epoch Times en español para tener una fuente segura de información. Y por supuesto, América Revelada le aporta mayor información, datos, tiene un análisis claro de lo que ocurre. Vaya abajo, ponga su pulgarcito ahí, regálenos su poderoso me gusta que nos ayuda a llegar a miles de personas más como usted que quieren informarse. Y claro, suscríbase a este canal, active la campanita y comparta este episodio con alguien que quiera entender por qué tantas personas están votando con los pies. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad.